Hola familia, nuevamente estamos aquí con gozo y con el privilegio de compartir la escritura con todos ustedes, para seguir creciendo juntos en el conocimiento de Dios y agradarle de acuerdo con su voluntad. Y hoy retomamos el libro de Números, pero recordemos un poco lo que hemos visto. En el capítulo 1 aprendimos sobre los que eran asignados para formar parte del ejército de Israel, con sus capitanes. En el capítulo 2 aprendimos sobre cómo tenían que estar agrupados y posicionados cada tribu alrededor del tabernáculo, así como el orden de marcha rumbo a la tierra prometida. En el capítulo 3, del versículo 1 al 39, aprendimos sobre los levitas, de cómo eran agrupados y posicionados alrededor del tabernáculo, junto con sus descripciones de servicio para el apoyo a los sacerdotes. Pero en este último pasaje que vimos, hay unas palabras que solo las comentamos, y es que tienen que ver con nuestro pasaje de hoy. Recordemos estas palabras. Números 3, versículos 11 al 13 dice: Habló además Hashem a Moisés diciendo: He aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel. Serán pues míos los levitas, porque mío es todo primogénito. Desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel. Así de hombres como de animales, míos serán. Yo, Hashem. En la antigüedad, los primogénitos, incluso de cualquier pueblo, tenían responsabilidades especiales. Por ejemplo, ellos eran responsables de enterrar a sus padres y de cumplir con ciertos rituales. Tenían una especie de función sacerdotal. En el pueblo de Dios, un primogénito era responsable de perpetuar el nombre de su padre, cuidar de su familia siendo la autoridad de ellos, el jefe, el representante de toda la familia. A ellos se refiere la escritura cuando dice los cabezas de familia. En hebreo la palabra Rosh se traduce como cabeza, principio, comienzo, principal, jefe. El primer nacido representa la fortaleza, el principio del vigor del padre, de su dignidad, de su poder. Pero si el primogénito era hallado indigno, su padre podía destituirlo y otro podía tomar su lugar, como el caso de Rubén, que era el primogénito de Jacob, pero que fue destituido y sus derechos de primogénito fueron dados a José y la autoridad a Judá. De manera especial, Dios consideraba a todos los primogénitos de Israel como propiedad exclusiva. Los había apartado para sí desde la muerte de todos los primogénitos, tanto de hombres como de animales, desde Egipto. Pero llegó un momento en que Dios dijo: de entre los hijos de Israel tomaré a los levitas en sustitución de los primogénitos de Israel. Ellos serían ahora una propiedad especial y exclusiva en lugar de todos los primogénitos de Israel. ¿Por qué esa sustitución? ¿Qué ocurrió con los primogénitos de Israel antes de que fuera apartada la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo? Hay un evento que nos acerca a una respuesta satisfactoria, el evento del becerro de oro. Moisés hablaba con Dios en el monte y recibió las 2 tablas del testimonio. El pueblo, al ver que Moisés no bajaba, le dijo a Aarón que hiciera dioses. Este les pidió oro, lo fundió y el resultado fue un becerro de oro, al cual adoraban, pensando que era Dios mismo. Cuando baja Moisés del monte y ve todo el caos, rompe las tablas, quema el becerro de oro, lo muele y al echarlo a las aguas, se lo da a beber al pueblo. Y lanza una pregunta para tomar una decisión. Leamos. Éxodo 32, versículos 25 y 26, dice: Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Hashem? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Quién está de parte del Señor? Quien lo esté, júntese conmigo. La tribu de Leví no la pensó 2 veces. Fueron los únicos que se juntaron con Moisés al instante, luego de oír la pregunta de Moisés.
y ese día murieron como 3,000 hombres. Fue una tragedia aquello. Pero ninguno de los levitas pereció. Ellos recibieron una orden que seguramente les dolió, pues acabaron con la vida de los que no decidieron estar de parte de Dios. Este es un evento que podría ser un factor por el cual Dios escogió a los levitas para sustituir a los primogénitos de Israel. Ahora, en Éxodo 19, antes del evento del becerro de oro, tenemos la propuesta de Dios al pueblo. Leamos. Éxodo 19, versículos 5 y 6, dice: Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Cuando dice, me serán un reino de sacerdotes, tal vez no precisamente se refiere a todos los hombres. Lo más probable es que se refiera a todos los primogénitos, que eran suyos, le pertenecían, pues con la muerte de los primogénitos en Egipto, había anunciado que todo primogénito es suyo, incluso de toda la tierra y de los animales también. Pero después del evento del becerro de oro, el plan había tomado otro rumbo. Los levitas sustituirían a los primogénitos de Israel. Las funciones que pudieron oficiar los primogénitos eran transferidas a los levitas. Así que, con este pequeño antecedente, vayamos a nuestro pasaje de hoy. Abre tu Biblia en Números 3, a partir del versículo 40, y estaremos meditando hasta el versículo 51. Leamos. Números 3, versículos 40 y 41 dice: Y Hashem dijo a Moisés: Cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba, y cuéntalos por sus nombres. Y tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo, Hashem. Moisés haría un registro de cada varón del pueblo reconocido como primogénito, es decir, el nacido primero en la familia, varón, pues no aplicaba a las mujeres, y de edad de un mes. Antes del mes de nacido, en Israel nadie era constituido como primogénito. No dice la escritura por qué era así. Tenemos ciertas pistas. Por ejemplo, para ser ciudadano de Israel, un bebé debía ser circuncidado hasta los 8 días de nacido. Y otra razón probable era la mortandad infantil, que de menos de un mes de nacido era alta. Y un levita vivo, de un mes arriba, podía redimir, es decir, sustituir a cualquier persona viva de otra tribu de Israel. Un varón primogénito sería sustituido por un varón levita, y con los animales se haría lo mismo. Esto, por supuesto, nos hará saber cuántos levitas había, y cuántos primogénitos varones no levitas había. Porque, ¿qué pasaría si había más primogénitos que levitas? ¿Qué pasaría con el excedente de los primogénitos varones? Sigamos leyendo. Números 3, versículos 42 dice: Contó Moisés, como Hashem le mandó, todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y todos los primogénitos varones, conforme al número de sus nombres, de un mes arriba, fueron 22,273. Luego habló Hashem a Moisés diciendo: Toma los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel, y los animales de los levitas en lugar de sus animales, y los levitas serán míos. Yo, Hashem. Moisés hace un registro de los que están considerados como primogénitos, varones, con sus animales primogénitos, de un mes hacia arriba. Y los registrados fueron 22,273. Así que se requieren 22,273 levitas, de animales de los levitas, para redimir a cada uno de los primogénitos registrados. Bien, ya tenemos el número de los considerados a ser redimidos por los levitas, uno por levita. Pero sigamos leyendo. Números 3, versículos 46 al 48 dice: Y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás 5 siclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. El ciclo tiene 20 jeras. Y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate de los que exceden.
En total son 22.273 primogénitos, pero había un excedente con respecto al número de los levitas que había. El número de los primogénitos de Israel excedía a los levitas con 273 cabezas más. Es decir, hacía falta 273 levitas para redimir a los excedentes. Y estos primogénitos no son sobras dentro de los primogénitos. Están dentro del registro de Israel de los que abrazaron el pacto. Ellos están considerados dentro del pueblo. ¿Quedarían fuera del rescate porque los levitas no eran suficientes? El Señor no dejaría a ninguno de los primogénitos de Israel sin ser redimido. En Él siempre está el rescate para los primogénitos que Él ha apartado. Así que Dios ordenó a Moisés que 5 ciclos fueran tomados por cada primogénito de los que habían quedado como excedentes al número de los levitas, y que lo entregara a Aarón y a sus hijos. El texto dice que un ciclo equivale a 20 geras. Estos conceptos son medidas de peso. Un gera equivalía aproximadamente a 0.57 gramos, así que 20 geras, que es un ciclo, equivalía a 11.4 gramos aproximadamente. Así que 5 ciclos son 57 gramos de peso. Ese era el precio por cabeza para el rescate de los que excedían al número de los levitas. ¿De qué serían esas medidas de peso? Sigamos leyendo. Números 3, versículos 49 al 51 dice: Tomó pues Moisés el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas, y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1,365 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos, conforme a la palabra de Hashem, según lo que Hashem había mandado a Moisés. Moisés tomó el dinero, el kesaf en hebreo, que se puede traducir como plata o precio. Tomó la plata de cada uno de los primogénitos que excedían a los levitas, que fue un total de 1,365 ciclos de plata, es decir, 15.561 gramos de plata, 15.5 kilos de plata por todos los excedentes, y entregó íntegramente todo a los sacerdotes. Déjame comentarte algo. En el capítulo 2, Dios no ordena a Moisés que haga un censo de los levitas. Dios mismo le dice la cantidad que hay. En el capítulo 3, la palabra que se traduce como cuenta, en el versículo 40, o la palabra contó, en el versículo 42, no se refiere a contar números. En hebreo dice así, en el verso 40. Vayomer Adonai el Moshe, Pekod kol bechor. Esto es, y dijo Adonai a Moisés, activa todo primogénito. Y en el versículo 43 dice así, Vaifkot Moshe. Esto es, y activó Moisés. Activa, registra, pon en la lista. Pekot se refiere a registrar, incluso supervisar, a los que Dios ya había contado y considerado. No era Moisés quien decidía a quién registrar en la lista, era Dios. Incluso Dios mismo le hace saber a Moisés el número de los que excedían a los levitas. Moisés no los contó, sino que registró a los que Dios había señalado. Así es la redención de Dios sobre su pueblo. Nadie cuenta a los que han de ser salvos. Dios tiene un registro donde estarán los nombres de los redimidos, los primogénitos. Al recordar las posiciones de las tribus de Israel alrededor del tabernáculo, vemos que los levitas estaban entre el tabernáculo y las 12 tribus de Israel. Y cada levita sustituía a un primogénito de Israel. La imagen que vemos es muy pedagógica. Permíteme sugerirte esta imagen. Los levitas representan al pueblo de Dios. Las 12 tribus alrededor es una imagen del mundo que ve a los levitas cercanos a Dios, sin que ellos puedan acercarse al tabernáculo. Pensando en esa imagen, leamos Hebreos 12, versículos 18 al 24. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Por la gracia de Dios nos hemos acercado al monte de Sión, es decir, a la nueva Jerusalén, la ciudad del Dios vivo, donde moran los primogénitos que están inscritos en los cielos, registrados, y al que ha sido mediador del nuevo pacto, a Yeshua. Y por él hemos sido hechos cercanos por su sangre, hemos sido registrados en el libro de la vida, del cual deseamos que no sean borrados nuestros nombres. Somos la congregación de los primogénitos, los justificados hechos perfectos, es decir, aceptables por medio de Yeshua. Hace unas semanas estudiamos Salmo 1, del verso 1 al 3. Recordemos esas palabras. Salmo 1, versículos 1 al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Hashem está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es el proceder de los que son de la congregación de los primogénitos, los justificados hechos aptos para estar en la ciudad de Dios. No acuden al consejo de los malvados, no se comportan como los que permanecen en el error, ni se quedan estancados sin hacer lo que es bueno, sino que en la Torá de Dios buscan distraerse y hallar descanso y confianza. Pero leamos el resto del Salmo 1, 3 versículos que faltan, que es el contraste. Salmo 1, versículo 4, dice: Lochen harshaim kim kamot asher tifenu ruach. Esto es, no es así con los malvados, pues de cierto son como tamo que arrebata el viento. Los reshaim, los malvados, delincuentes, que rechazan el deleite de la Torá y la meditación de ella, son como el tamo que el viento se lleva. El tamo es aquella paja ligera que está entre el trigo. Cuando se trillaba el trigo, es decir, cuando se aventaba el trigo hacia arriba, el viento se llevaba lo que no tenía peso y permanecía lo que pesaba. Los reshaim suelen estar entre los justos, pero llegará el día de trillar, y entonces permanecerán los justos y los impíos serán arrebatados por el viento. La Torá y el Evangelio, los mandamientos y las promesas son el peso en nosotros, es decir, Yeshua es la gloria en nosotros que el viento no se llevará. Si Yeshua está en nosotros y su espíritu opera en nosotros, no nos llevará ningún viento de doctrina, permaneceremos. Si andamos en su voluntad, cuando llegue el día de trillar el trigo, el tamo será apartado para ser arruinado. ¿Qué eres? ¿Tamo o trigo? Depende si tienes a Yeshua o no, y si andas como él anduvo o no. Salmo 1, versículo 5, dice: Al ken lo yakumu reshaim vamishpat, vejataim baadat zaikin. Esto es, por tanto, no se incorporarán los reshaim en el juicio, ni los hataim en la congregación de los justos. Los malvados y los que tienen fallos, es decir, los que se habitúan al error sin tener la más mínima intención de corregir, no se levantarán, no serán afirmados, no estarán registrados, activados en la congregación de los justos, en la asamblea de los primogénitos, allá en la ciudad de Dios. Según el Salmo 1, ¿quiénes son los justos? Los que se deleitan y meditan en la Torá de Dios, en sus promesas, en sus testimonios, en sus procesos, en sus dichos. Son los que, estimulados por el amor de Yeshua,
invierten lo que es necesario para andar en la voluntad de Dios. Los justos son los que no acuden al consejo de los que dicen que no hay por qué temer a Dios, sino que procuran buscar la sabiduría de lo alto y permanecer inamovibles de la fidelidad de Dios. Entonces, podemos relacionar o igualar la congregación de los justos con la congregación de los primogénitos, como un sinónimo. Ahora leamos el último versículo de este salmo. Salmo 1, versículo 6, dice: Ki idea Hashem derech, zadikim bederech reshaim tovet. Esto es, pues conoce Hashem el camino de los justos y el camino de los impíos perecerá. El Señor conoce el camino de los justos, de los zadikim, es decir, Él conoce el comportamiento, la conducta, las formas de hacer, las maneras de actuar, los modos de pensar de los primogénitos, de los justos hechos aceptables. Y aparte de que los impíos no se levantarán en la congregación de los justos, su camino será arruinado. Se acabará el comportamiento y la conducta del malvado. Al final de cuentas, eres de los que están alrededor del tabernáculo, es decir, eres de la congregación de los primogénitos, de los justos hechos perfectos, o eres como el tamo, que no tiene el peso debido y que será llevado por el viento que arruina el camino de los malvados. Pero hay buenas noticias, el buen mensaje de Dios. Ezequiel 18, versículo 23 dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Hashem el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Desea el Señor la muerte de los reshaim, de los injustos? La respuesta es no, pero es necesario que se aparte de sus caminos para estar en el camino de los justos. Y ese camino es Yeshua. En Él hay vida plena. Él es el buen pastor que nos lleva a pastos verdes para descansar y nos guía por la ruta correcta. Leamos lo que dijo Yeshua en Juan 10, versículos 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. El Señor conoce a los suyos. Él da vida eterna a los que le siguen, y nadie las arrebata de su mano. Es decir, nadie las arrebata de la mano de Dios. Todo aquel que es de Yeshua es de la congregación de los justos. Es oveja de su redil. Es de la congregación de los primogénitos, que ha sido acercado a la ciudad de Dios. También Yeshua dijo en Juan 6, versículo 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y si tú eres de Yeshua, eres de la congregación de los primogénitos, porque estás en el primogénito. Él es el quien te redimió, que tomó tu lugar para que tú seas contado como pueblo suyo. Colosenses 1, versículos 18 y 19 dice: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ven a Yeshua. Si has escuchado la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Ven a Yeshua con un corazón genuino, dispuesto a dejar el camino de los que se apartan de la verdad. Con un corazón arrepentido de sus pecados, ven a Yeshua con confianza. Él no te echará fuera. En Él te puedes saciar del hambre y de la sed. En Él está todo lo que tu alma necesita. Y en Él está la promesa de resurrección y vida eterna cuando Él venga. Entonces, familia, si somos de Yeshua, somos la congregación de los primogénitos, los que habitan alrededor de la presencia de Dios, anunciando las obras maravillosas de Dios, sus hechos poderosos y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Que no se nos olvide, somos su pueblo. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y la tierra y el mar, y de todo lo que en ellos habitan, que nos has manifestado
a través de tu creación, tu poder, haciendo visible tu deidad desde antes de fundar el mundo. Bendito tú que nos acercaste a la congregación de los primogénitos y nos apartaste para hacerte un pueblo especial y nos pusiste en alto para que alumbremos con tu luz a todos los hombres por medio de las buenas obras que tú preparaste de antemano para andar en ellas. Gracias te damos por registrarnos en tu libro y nos regocijamos de que nuestros nombres estén inscritos en los cielos. Ahora pues, ayúdanos a proteger tu buen nombre en nosotros, pues nos has hecho portadores de tu gloria. Danos un corazón lleno de dicha por el deseo de buscar tu voluntad, de distraernos con tus mandamientos y meditar en ellos, para ser como árbol plantado a corrientes de agua, para que demos buen fruto y permanezcamos en buena vida plena. Gracias por la palabra de hoy y por estimularnos a lo que es bueno y guiarnos por el camino recto. Bendice a tu pueblo y glorifícate en medio de nosotros, Señor, pues nosotros te damos la gloria y el honor. En el nombre de Yeshua oramos. Amén. Bendiciones, familia. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza
salvación, y su amor nos